¿Alguna vez han sentido un agotamiento que simplemente no se va, sin importar cuánto duerman? Bueno, es muy probable que no tenga que ver ni con la falta de sueño ni con el exceso de trabajo. En este análisis vamos a explorar la razón de fondo de esa fatiga crónica. Y la respuesta, van a ver, se encuentra en un lugar bastante inesperado, en cómo nuestro cerebro fabrica la ilusión del tiempo. Muy bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con el problema físico, el agotamiento. Luego vamos a desvelar este truco que hace el cerebro y al que llamamos tiempo. Después veremos la fricción que esto genera, descubriremos la capacidad que tenemos para solucionarlo, aprenderemos una técnica práctica y al final exploraremos cómo es vivir sin esa carga constante. Primero lo primero. Hablemos de esa sensación que casi todo el mundo conoce, ese cansancio que parece que nunca desaparece del todo. Es la gran pregunta, ¿verdad? La que nos hacemos muchas veces al despertar y sobre todo al final del día. Y las respuestas de siempre, como el estrés o la dieta, como que se quedan cortas. Hay algo mucho más profundo pasando, a un nivel casi físico, biológico. Exacto. Este cansancio no es una falla moral, no es falta de disciplina, es simple y llanamente el resultado de una ley de la física. Es como si estuviéramos obligando a nuestro cerebro a correr una maratón sin fin en dimensiones que, físicamente, ni siquiera existen. Para que nos demos una idea de la escala de este problema, pensemos en esto. El cerebro, ese órgano que es apenas el 2% de nuestro peso, es un verdadero devorador de energía. En reposo, quietecito, se lleva un 20% de todo nuestro combustible. Una quinta parte de todo lo que consumimos solo para mantener las luces prendidas. Y aquí está el punto clave. Cuando ese órgano tan demandante es forzado a crear futuros hipotéticos, a preocuparse o a revivir conversaciones y eventos del pasado, su consumo de energía se dispara, pero de forma catastrófica. Literalmente se está quemando combustible celular para mantener vivos a puros fantasmas. Entonces, ¿cómo le ponemos un alto a esta tremenda fuga de energía? Bueno, para salir de la prisión, primero hay que entender de qué está hecha. Vamos a ver cómo el tiempo en realidad es una construcción de nuestra propia mente. A ver, imaginemos por un segundo que la realidad no es una línea recta. Imaginemos que es una totalidad absoluta. Algunas teorías de la física la describen como la látice, una especie de estructura donde todo el potencial de lo que fue, es y será, existe ahora mismo. No hay un pasado ni un futuro allá afuera, solo un presente eterno y simultáneo. Si todo es simultáneo, ¿por qué lo experimentamos como una secuencia? Pues porque nuestro cerebro no puede con toda esa información de golpe. Es demasiada. Así que actúa como un proyector de cine. Toma fotos quietas de esa realidad total y las va pasando una tras otra. Y a ese pequeñísimo retraso, a esa pausa entre fotograma y fotograma en nuestra red neuronal, a eso es a lo que llamamos tiempo. Y es justo aquí donde encontramos la causa del agotamiento. Al vivir en esta ilusión, creamos una fricción biológica gigantesca. Vamos a ver la física que se esconde detrás del sufrimiento, del estrés y de la ansiedad. Pensemos en esto. Cuando se siente ansiedad, lo que pasa es que el cerebro es forzado a calcular futuros que no existen, que no están en esa látice. Y cuando la mente se va al pasado, intenta reanimar un patrón de energía que ya se disolvió. En ambos casos, nuestra mente y el universo dejan de estar sincronizados, y eso crea una resistencia brutal. Y seamos muy claros con esto. No es una metáfora poética, es física pura. Esa falta de sincronía es entropía, es desorden. Y ese desorden se paga con energía. La fatiga que sentimos es, literalmente, la energía que se está fugando en tiempo real por esa fricción contra la realidad misma. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Es la más lógica y a la vez la más dolorosa. Si estar en el presente es el único estado de máxima eficiencia, donde todo fluye sin resistencia, ¿por qué nuestra mente huye de él como si fuera la peor de las amenazas? Pues aquí está la respuesta. Nuestra identidad, la idea de quién soy, está hecha de recuerdos del pasado y de planes para el futuro. En el silencio total de la hora, sin una historia que contar y sin una meta a la cual correr, la idea del yo simplemente se desvanece.
Y el ego, que es como un programa de supervivencia, prefiere 1000 veces el agotamiento a enfrentarse a su propia inexistencia. Pero ojo, no estamos condenados a vivir así. Nuestro cerebro, la misma máquina que crea la ilusión, también tiene la capacidad de apagarla. Pasemos a ver cómo se puede lograr esto. Pensemos en nuestro cerebro de dos formas. En un estado normal de estrés, es como una bombilla incandescente. Caótico, desordenado, desperdiciando muchísima energía en calor inútil. Pero tiene el potencial de convertirse en un láser. Coherente, sincronizado y con una eficiencia brutal. Y este estado tiene un nombre científico: coherencia interhemisférica. Es lo que ocurre cuando los dos hemisferios del cerebro, el lógico y el creativo, dejan de pelearse y empiezan a vibrar al mismo ritmo. Justo en ese momento, el cerebro se convierte en ese láser que mencionábamos. La teoría es fascinante, sin duda, pero la clave está en la práctica. ¿Cómo se activa este estado de coherencia? Vamos a ver una técnica muy específica para detener esta maquinaria del tiempo. La técnica funciona así. Cuando aparece un pensamiento de esos que nos abruman, en lugar de luchar contra él, lo primero es observarlo, como si fuera una nube pasando en el cielo. Y luego, justo ahí, nos hacemos la pregunta clave: ¿quién está observando? En ese instante, la identificación con el pensamiento se rompe. Se deja de ser el actor en la película. Y esta idea lo resume todo a la perfección. La autoalusión permite darse cuenta de que uno no es el drama que se está proyectando, sino la pantalla de la conciencia donde todo aparece. Y a la pantalla no le afectan los balazos ni las explosiones de la película. En ese preciso instante, la fuga de energía se detiene en seco. Y para terminar, exploremos qué significa vivir así, desde este estado, de forma permanente. Una vida donde la fatiga crónica simplemente ya no tiene cabida. En este estado de alta coherencia, el sistema nervioso funciona como un superconductor. La energía fluye sin resistencia, sin desgaste alguno. Es posible planear, trabajar, interactuar con el mundo con una claridad y una eficiencia enormes, pero todo se hace desde el ojo del huracán, desde el centro quieto del presente. Y el sufrimiento psicológico, que necesita esa fricción del tiempo para existir, pues se extingue. Así que, al final, el punto crucial es este. Los calendarios, los relojes, son herramientas. Son como un mapa para navegar. ¿Son muy útiles? Claro que sí, pero no hay que cometer el error de confundir el mapa con la persona que viaja. No somos el vehículo del tiempo. Somos la conciencia que lo conduce, y esa conciencia opera desde la eficiencia perfecta del eterno presente. Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy tenemos una exploración detallada que sinceramente promete cambiar por completo la forma en que se entiende la realidad y el agotamiento diario. Totalmente. Es un tema fascinante. La misión de este análisis es desglosar un texto llamado El tiempo es un truco cerebral. Y el objetivo principal aquí es entender por qué ese cansancio crónico que afecta a tantas personas hoy en día, esa pesadez monumental que no se quita ni durmiendo 10 horas seguidas, pues en realidad no es un problema físico. Claro, no es una simple falta de sueño. Exacto. Los datos apuntan a algo mucho más profundo y contraintuitivo. O sea, es un problema termodinámico. A ver, analicemos esto paso a paso porque promete sacudir bastantes paradigmas sobre cómo funciona la mente humana. Así es. Y para abordar este análisis de manera realmente didáctica, vamos a combinar hallazgos de la neurofisiología de vanguardia con conceptos de la física cuántica y algo llamado la teoría sintérgica. Teoría sintérgica. Suena complejo. Lo es, pero lo vamos a desmenuzar. El material que revisaremos hoy destroza, literal y científicamente, la percepción tradicional de la realidad. Muestra que conceptos que la humanidad da por sentados, como el flujo del tiempo o la sensación de individualidad, son en realidad mecanismos biológicos. Trucos de procesamiento. Trucos de procesamiento del cerebro y no leyes inmutables del universo. Es un cambio de perspectiva radical que va desde cómo funciona una sola célula hasta cómo se estructura el tejido mismo del cosmos. Bueno, eso vuela un poco la cabeza desde el principio. Porque para empezar a entender esta idea, el texto menciona una estadística que resulta completamente asombrosa. La del consumo de energía, me imagino. Esa misma.
Se plantea que el cerebro humano apenas representa el 2% de la masa corporal total de una persona. Sin embargo, devora el 20% de la energía total disponible. Del famoso ATP celular. Sí, única y exclusivamente para mantener el estado de conciencia basal. O sea, imaginemos un órgano del tamaño de un melón consumiendo una quinta parte de los recursos de todo el cuerpo. ¿Por qué la naturaleza diseñaría una máquina tan increíblemente costosa de mantener? Es una excelente pregunta. Para quienes nos escuchan y tal vez no estén tan familiarizados con el término, el ATP, el adenosín-trisfosfato, es básicamente la moneda de cambio energético del cuerpo. Las pequeñas baterías. Exacto, las baterías que hacen funcionar a las células. Lo fascinante de esto es el porqué detrás de esa fuga masiva de energía. La mente humana gasta una cantidad invaluable de estas baterías renderizando lo que los investigadores denominan realidades fantasma. Realidades fantasma. Suena un poco a ciencia ficción, la verdad. Suena así, pero es pura neurofisiología. Pensemos en la ansiedad. La ansiedad es, en esencia, proyectar la atención hacia el futuro. Ujú. Desde la física cuántica, el futuro no es un camino trazado, sino un abanico de infinitas posibilidades, lo que se conoce como una función de onda. Al haber preocupación, lo que el cerebro intenta hacer es calcular cuál de esas infinitas posibilidades se va a hacer realidad. O sea, está intentando forzar un cálculo matemático sobre eventos que literalmente no existen en el mundo físico. Así es. Y por el otro lado, tenemos la depresión o la rumiación constante del pasado. Esto consiste en inyectar una enorme cantidad de energía metabólica en un patrón neurológico fosilizado, en un recuerdo rígido que ya no interactúa con el mundo real. Claro, es como intentar encender el motor de un auto que ya no tiene ruedas, pisando el acelerador a fondo y esperando avanzar. Esa es una gran analogía. Y esto explica perfectamente esa sensación tan común de estar un martes por la tarde en la oficina, sin hacer ningún esfuerzo físico real, y terminar el día con un nivel de agotamiento que se siente en los huesos. Totalmente. Porque el cuerpo físico de la persona está anclado en el presente, en esa silla, pero el campo neuronal está emitiendo frecuencias en coordenadas temporales ilusorias, intentando resolver un problema del año 2030 o reviviendo una discusión de hace 5 años. Hay una disonancia brutal ahí. Exactamente. Y en cualquier sistema físico, cuando hay dos fuerzas tirando en direcciones opuestas, se genera fricción. Esa fricción electromagnética en el sistema nervioso crea una altísima entropía. Un caos interno, digamos. Un caos interno que inevitablemente se disipa como calor biológico. Ese calor, ese desperdicio energético absoluto, es lo que causa el agotamiento real. Por eso se dice que el cansancio crónico no es una metáfora poética, es pura y dura termodinámica. La mente se está sobrecalentando por la fricción de no estar en el presente. Bueno, eso me lleva a preguntarme algo fundamental. Si el pasado y el futuro son solo fugas de energía que nos dejan exhaustos, ¿qué es exactamente el presente? Porque el texto introduce un concepto que es fascinante para explicar esto, y lo llaman la látice. ¿Podemos desempacar qué es exactamente esta matriz? Por supuesto. La látice es un concepto crucial aquí. Se describe como la matriz informacional hipercompleja del universo, el entramado geométrico fundamental que lo conecta todo. Como una red. Imaginemos una red invisible y tridimensional que abarca todo el cosmos. En su estado de mayor pureza, dentro de esta látice, todos los eventos, toda la energía y toda la información coexisten de manera simultánea. En el universo real, allá afuera, más allá de la percepción humana, el tiempo lineal simplemente no existe. Todo ocurre a la vez. Todo está ocurriendo en una ahora absoluto y unificado. No hay ayer, no hay mañana. Pero a ver, detengámonos ahí un segundo, porque esto choca con la experiencia diaria de cualquier persona. Si todo ocurre simultáneamente, ¿por qué los seres humanos experimentan un lunes, luego un martes y luego un miércoles? Es una ilusión perceptiva. El análisis utiliza una analogía brillante con un proyector de cine para explicar esta discrepancia, y creo que vale la pena explorarla. ¿Cómo entra el proyector en esta ecuación de la látice? La analogía del cine es perfecta para visualizarlo. Si el cerebro humano abriera todas sus compuertas perceptivas de golpe
y dejara entrar toda esa inmensidad simultánea de la látice en un solo milisegundo, el sistema nervioso central se freiría por completo. Habría una sobrecarga. La sobrecarga de datos sería infinita. Para evitar la desintegración, el cerebro actúa exactamente como un proyector de cine antiguo. Fragmenta esa totalidad oceánica de la realidad y toma pequeñas muestras. Rebana el universo en paquetes secuenciales o fotogramas estáticos. O sea que la realidad que se percibe es un procesamiento en serie. El cerebro toma un fotograma, lo procesa y luego pasa al siguiente. Así es, se captura un cuanto de información, se construye la imagen mental de la habitación, de las personas alrededor, y luego la red neuronal salta a capturar el siguiente cuanto. Y aquí se revela uno de los secretos más profundos de la neurofisiología. A ver. Lo que los seres humanos llaman tiempo es en realidad simplemente el espacio muerto entre esos fotogramas. Increíble. Pensemos en la cinta de una película. Entre imagen e imagen hay una pequeña franja negra. Ese retraso, esa latencia microscópica que necesita la red neuronal para saltar de un fotograma al otro y procesar la información, es lo que se percibe como la duración del tiempo. O sea, ¿el tiempo no es un río cósmico que fluye externamente? No, es simplemente la medida de la incapacidad biológica humana para procesar el universo de un solo golpe. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque si la física demuestra que el presente absoluto, el quedarse en un solo fotograma, sin proyectar, es la única coordenada de eficiencia donde no hay fricción electromagnética, entonces lo lógico sería que la mente amara el silencio y la quietud. Debería por pura eficiencia térmica. Sin embargo, sabremos que ocurre todo lo contrario. Pensemos en lo que pasa cuando alguien está esperando en la fila del supermercado y tiene 3 minutos libres. La mano instintivamente busca el teléfono celular. Sí, siempre. O cuando alguien intenta sentarse en silencio en una habitación vacía, el cerebro entra en pánico total, lanza recuerdos dolorosos, alertas de taquicardia, genera comezón, lo que sea para romper esa quietud. ¿Por qué ocurre este autosabotaje si el silencio es el estado de mayor ahorro de energía? Para entender ese pánico, hay que diseccionar la naturaleza misma de lo que llamamos identidad, o el famoso ego. La personalidad de un individuo, esa voz constante en la cabeza, no es una entidad sólida, física, que reside en algún lugar específico del cráneo. No es una cosa material. Es más bien un programa informático. Es un constructo fabricado exclusivamente con datos del pasado almacenados en la memoria y simulaciones del futuro proyectadas por la corteza prefrontal. La identidad es un subproducto del procesamiento en serie. O sea, existe gracias a la ilusión del tiempo. Exactamente. Si lo entiendo bien, el ego necesita del pasado para saber quién es y del futuro para saber hacia dónde va. Por lo tanto, si se apaga ese procesamiento, si la mente se ancla por completo en el presente absoluto, donde no hay tiempo, el ego desaparece. Al detener el tiempo psicológico, el programa informático del ego se asfixia. Descubre su propia inexistencia. Es por eso que el cerebro prefiere generar sufrimiento constante. ¿prefiere el dolor? Prefiere el dolor de recordar una ruptura amorosa, la taquicardia de preocuparse por una deuda o incluso la fatiga extrema del estrés crónico, antes que enfrentar el inmenso vacío del silencio, porque, irónicamente, ese sufrimiento continuo se convierte en el comprobante somático de que la identidad existe. ¡Qué locura! El ego usa el desgaste y el drama como un trofeo para convencer al organismo de que sigue siendo alguien avanzando en una línea temporal. Si hay sufrimiento, hay existencia. Es una trampa evolutiva fascinante y a la vez súper agotadora. Y esto nos lleva a un punto aún más profundo del texto. Esta forma lineal de percibir la vida parece tener un costo existencial altísimo. Sí, tremendo. Al vivir atrapados en este procesamiento de fotogramas, viendo la vida como una línea que avanza hacia adelante de forma implacable, se genera un terror absoluto a la entropía y, en última instancia, a la muerte. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que percibir la realidad de forma lineal recorta al ser humano del tejido continuo del universo. Lo aísla. Al procesar el mundo en partes separadas, la mente traza una frontera ilusoria. Una persona empieza a percibirse como un ente biológico aislado, encerrado dentro de una bolsa de piel, caminando sobre un vector unidireccional hacia su inevitable destrucción celular.
Esta ilusión de separación es la raíz fundamental de toda la angustia existencial humana. Es sentirse como un fragmento desconectado del todo. Pero lo esperanzador es que el análisis no se queda en esa visión sombría. Introduce la teoría sintérgica para explicar que esta sensación de separación es simplemente una falla de software perceptivo. Sí, la investigación de Jacobo Grinberg. Exacto. Para quienes nos escuchan y tal vez no conozcan este término, la teoría sintérgica, propuesta por el científico mexicano Jacobo Grinberg, sugiere algo revolucionario sobre el papel del cerebro. Plantea que el cerebro no es una computadora cerrada que simplemente archiva datos, sino que funciona más bien como una antena de radio hipercompleja. Es una descripción muy precisa. Según esta teoría, el cerebro es un pliegue de la propia látiz que ha adquirido la asombrosa capacidad de mirarse a sí misma. Así como una ola no está separada del océano, la conciencia humana no está separada del espacio que la rodea. Todo es lo mismo. No existe una frontera real entre la mente que observa y el universo observado. Son exactamente el mismo medio vibrando, en diferentes frecuencias. Cuando se logra internalizar esto, la angustia de la separación empieza a perder todo su peso. Esa es una perspectiva hermosa, la verdad. Pero claro, la gran pregunta que surge es, ¿cómo se arregla esta falla de software? ¿Cómo se detiene este proyector interno para dejar de generar tanta fricción y recuperar la vitalidad? Bueno, el texto detalla una solución biológica, un mecanismo de escape evolutivo que llama alta coherencia interhemisférica. Alta coherencia interhemisférica. ¿Podrías explicarnos cómo funciona este mecanismo en la anatomía del cerebro? Claro. La respuesta está en la dinámica entre los dos hemisferios cerebrales. Hoy en día existe una asimetría brutal en la forma en que operan. Por un lado, tenemos el hemisferio izquierdo. Este lado es el encargado del lenguaje, la categorización, la supervivencia inmediata, la lógica lineal y, crucialmente, es la maquinaria responsable de fabricar la ilusión del tiempo. El que rebana los fotogramas. Ese mero. Por otro lado está el hemisferio derecho, que es completamente distinto. Es espacial, procesa la realidad como hologramas completos, percibe el tono emocional y, lo más importante, entiende la simultaneidad sin fronteras. El problema es que no trabajan juntos. Exacto. En una mente estresada o ansiosa, el hemisferio izquierdo aplasta y silencia casi por completo la actividad del hemisferio derecho. Para visualizar el impacto de esta desconexión, hay una analogía sobre la luz en las fuentes que me pareció sumamente esclarecedora. El texto compara una mente bajo estrés, operando con esta asimetría, con un foco de luz incandescente ordinario, de esos antiguos. Sí, los que se calientan muchísimo. Un foco de esos emite fotones de manera completamente caótica, chocando entre sí en todas direcciones. El resultado es que anulan su propia fuerza y el foco desperdicia más del 90% de su energía, generando un calor inútil. Iluminando apenas una pequeña habitación. Exacto. Es un sistema ineficiente que literalmente se está quemando por dentro, lo cual ilustra perfecto el agotamiento del que hablábamos. Esa es la metáfora termodinámica perfecta del estrés. Ahora, en contraste, pensemos en una mente que ha logrado entrar en alta coherencia interhemisférica, donde ambos lados del cerebro se sincronizan, resuenan y danzan exactamente al mismo ritmo. Dejan de pelear. Esa mente ya no es un foco incandescente, se convierte en un láser. La luz láser es pura. Todos los fotones vibran en la misma fase y frecuencia, alineados. Viajan juntitos. Viajan en una sola dirección sin dispersarse, sin chocar entre sí y por lo tanto sin desperdiciar energía térmica. Un láser de baja potencia puede cortar metal justamente porque no desperdicia energía en caos. Y cuando el cerebro humano alcanza esta coherencia láser, se menciona que entra en juego un principio de la física de materiales, la superconductividad. Así es. En la física convencional, un superconductor es un material que, al enfriarse a cierta temperatura, permite que la energía eléctrica fluya con cero resistencia, sin perder absolutamente nada de fuerza. Aplicar esto a la biología es asombroso. Es un salto cuántico. Significa que, al igualar la vibración del sistema nervioso con la frecuencia de la látice, se puede operar en el mundo físico con cero resistencia, cero desgaste termodinámico y, en consecuencia, cero sufrimiento psicológico.
Y lo más importante, sin fricción. La ilusión del tiempo colapsa. Al detenerse el procesamiento secuencial y ansioso del hemisferio izquierdo, ya no hay latencia, ya no hay fotogramas individuales. La pantalla mental se inunda de la totalidad del presente. Se acaba la película de terror. Quien experimenta esto ya no opera desde la periferia caótica de la mente, empujado por la fuerza centrífuga del estrés, sino desde el ojo inamovible del huracán. Se instala en el vacío lleno de información del presente, donde la energía vital no solo se conserva, sino que se percibe como inagotable. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque la teoría cuántica y la neurofisiología son maravillosas, pero si alguien nos escucha ahora mismo sintiendo que la fatiga crónica domina sus días, necesita saber cómo llevar esto a la experiencia directa. Totalmente, hay que bajarlo a la tierra. Un error muy común que menciona la investigación es creer que el agotamiento mental se soluciona distrayéndose. Cuando llega la fatiga, el instinto es agarrar el control remoto, hacer maratones de series, revisar frenéticamente las redes sociales o fantasear con las próximas vacaciones. Pero resulta que eso no sirve para descansar realmente, ¿cierto? Es un error fundamental. La fricción de un sistema no se combate inyectando más fricción a través de estímulos externos. Ver pantallas o fantasear no detiene la maquinaria del procesamiento serial. O sea, el proyector sigue andando. Exacto. En lugar de proyectar la película de los problemas de oficina, se proyecta la película de la vida de otras personas en redes sociales. Pero el proyector sigue encendido, el hemisferio izquierdo sigue rebanando la realidad y la fricción termodinámica continúa drenando el ATP celular. El verdadero descanso requiere detener la máquina. Y para lograr ese freno real, el análisis propone una técnica neurofisiológica muy específica llamada autolusión. Y creo que aquí es donde debemos detenernos y desglosarlo al máximo, porque es la herramienta práctica central de todo este conocimiento. ¿Cómo se practica exactamente la autoalusión en la vida cotidiana? Bien, imaginemos que es martes por la tarde. El estrés empieza a subir y la mente empieza a proyectar escenarios catastróficos. Lo clásico. El primer paso es reconocer el pensamiento, pero con una instrucción muy estricta: no analizarlo. Cuando surge esa narrativa de ansiedad, impulsada por el miedo al futuro o la carga del pasado, la reacción habitual es engancharse, intentar resolver el problema mentalmente, juzgarse a sí mismo por sentir ansiedad o intentar suprimir el pensamiento. ¿Luchar contra él? Sí, y eso genera más fricción. La autoalusión propone algo radicalmente distinto. En lugar de dejarse arrastrar por esa corriente, se requiere dar un paso cuántico hacia atrás en la propia conciencia. Observar el pensamiento como si fuera un objeto externo. ¿Y cómo se logra ese paso hacia atrás sin volver a caer en la trampa de analizar la situación? Mediante una pregunta muy específica. En medio del torbellino mental, uno debe hacerse la única pregunta capaz de generar un cortocircuito benigno en el algoritmo del ego. La pregunta es: ¿quién está observando este pensamiento en este momento? ¿Quién está observando este pensamiento? Exacto. Al hacer esa pregunta, la atención deja de apuntar hacia el contenido del pensamiento y gira 180 grados para apuntar hacia la fuente misma de la atención. Es decir, si hay preocupación por una deuda, en lugar de pensar en cómo pagar la deuda, la persona se detiene y pregunta: ¿quién es el que está sintiendo esta preocupación? Es fascinante cómo el texto retoma la analogía del cine para ilustrar este momento exacto, porque lo hace sumamente tangible. Ayuda muchísimo a visualizarlo. Aplicar la autoalusión es como estar sentado en una sala de cine, con lágrimas, sufriendo y con el pulso acelerado por el drama de los actores que están en la pantalla. Y de repente, tomar la decisión consciente de apartar la vista de la película. Girar la cabeza. Girarse hacia atrás, mirar el haz de luz del proyector cruzando la sala y luego volver la mirada para observar la textura física de la lona blanca en la pared. Es una analogía perfecta de lo que ocurre neurológicamente. Es darse cuenta con un impacto físico real y palpable de que uno no es la película proyectada, uno no es el personaje estresado en la pantalla, uno es la pantalla blanca de fondo. Y a esa pantalla vacía de la conciencia jamás le va a afectar el fuego de las explosiones de la película. Ni las balas, ni el paso del tiempo. La pantalla sostiene la experiencia, pero no sufre daño alguno. Ya ese momento de realización es una desidentificación instantánea.
Al observar la maquinaria del pensamiento desde esa perspectiva neutra, el procesamiento en serie colapsa por falta de combustible. Ya no hay drama que alimentar. Al dejar de proyectar, la alta coherencia interhemisférica se activa de manera natural porque la red neuronal deja de estar dividida por la fricción temporal. Se sella la fuga termodinámica. Quienes practican esto reportan que el sistema nervioso experimenta una paz de altísima densidad casi inmediata. Es una relajación profunda, de verdad. Por supuesto, el tiempo lineal, los relojes y los calendarios no desaparecen del mundo físico, pero pasan a ser simplemente herramientas tecnológicas externas. Son maravillosas para organizar la vida tridimensional, como usar un mapa para navegar una ciudad, pero sabiendo, con absoluta certeza, que uno no es el trozo de papel. Es un cambio de paradigma monumental. Para resumir este viaje didáctico tan revelador, hemos desglosado paso a paso cómo el tiempo no es una prisión cósmica en la que la humanidad está atrapada, sino una herramienta de procesamiento, un truco del cerebro humano para lidiar con el infinito. Una interfaz. Hemos entendido que ese cansancio crónico, esa pesadez detrás de los ojos al final del día, no es debilidad, es literalmente la fricción termodinámica que genera la mente al intentar escapar del presente absoluto. Y, lo más importante, hemos explorado cómo la técnica de la autoalusión permite alcanzar la coherencia láser, revelando que la conciencia pura es la verdadera naturaleza inagotable del ser humano. Ya no hay separación. Solo la látice experimentándose a sí mismo de manera consciente. Hermoso cierre. Y para terminar este análisis exhaustivo, me gustaría dejar sobre la mesa un pensamiento provocativo que surge naturalmente al asimilar toda esta ciencia. Si el tiempo lineal es tan solo una configuración temporal, una simple limitación del hardware biológico diseñada exclusivamente para evitar que la identidad colapse al fundirse con el infinito, cabe preguntarse, ¿qué otras aparentes leyes inmutables de nuestra realidad física, como la imponente fuerza de gravedad o la vasta estructura del espacio mismo, son en realidad simples trucos de nuestra percepción, esperando silenciosamente a que la conciencia humana evolucione lo suficiente para hackearlas y desactivarlas? Suscríbete a este canal para subir más contenido de valor. Activa la campanita para no perderte ningún video valioso, y si este video te abrió los ojos, déjanos un comentario y comparte este video con alguien que lo necesite.